Bienvenidos a Quick Bio Bits, un espacio en el que exploramos las vidas de individuos memorables así como también interesantes datos de la historia. En el corazón de uno de los capítulos más oscuros de la historia, donde la esencia misma de la humanidad fue puesta a prueba más allá de toda medida, se erguía un hombre que desafió el abismo y la muerte. Viktor Frankl, un psiquiatra judío de Viena, quien se encontró en la sombría reclusión de los campos de concentración de Auschwitz, un lugar donde las pesadillas se manifestaban como realidad. Era un lugar donde la idea misma de la esperanza parecía absurda, donde tanto el espíritu humano como la vida eran aniquilados. Viktor Emil Frankl nació el 26 de marzo de 1905 en Viena, Austria, en el seno de una familia judía. Fue el segundo de 3 hijos. Desde pequeño, mostró un gran interés por la psicología y la filosofía. Su infancia estuvo marcada por un ambiente familiar que valoraba la educación y el desarrollo intelectual. Su padre, un funcionario público, y su madre, una ama de casa, fomentaron en él el amor por el aprendizaje. Desde muy joven, Viktor se sintió atraído por la idea de entender la mente humana. A los 17 años, comenzó a estudiar medicina en la Universidad de Viena, donde se especializó en psiquiatría y neurología. Durante sus años de estudio, también se interesó por la filosofía existencial y el significado de la vida, influenciado por pensadores como Friedrich Nietzsche. Frankl estaba profundamente involucrado en los centros de educación de adultos de Viena. En ese entonces presenta el primer curso sobre higiene mental y entre 1928 y 1938 imparte no menos de 30 conferencias, centrándose principalmente en temas psicológicos, especialmente entre los jóvenes. Tras su graduación, Frankl comienza su carrera médica en el Maria Theresienstadt, un hospital neurológico en Viena fundado por la Fundación Nathaniel Rothschild. A medida que avanzaba en su carrera, Viktor empezó a trabajar en el campo de la psiquiatría, donde se interesó particularmente por ayudar a personas que enfrentaban problemas emocionales y existenciales. En 1938, se convirtió en el director del Departamento de Neurología del Hospital Municipal de Viena. Sin embargo, la vida de Viktor cambió drásticamente con la llegada de los nazis al poder. Entre 1933 y 1937 Frankl se convierte en médico jefe del Pabellón de Suicidio para Mujeres, en el Hospital Psiquiátrico Steinhof, en Viena. En los 3 años siguientes, acumula una considerable experiencia diagnóstica al atender a unos 3.000 pacientes al año. En 1940, Frankl se convierte en director del Departamento Neurológico del Hospital Rothschild, una clínica para pacientes judíos. A pesar del peligro para su propia vida, sabotea los procedimientos nazis al hacer diagnósticos falsos para prevenir la eutanasia de pacientes con enfermedades mentales. Obtiene una visa de inmigración a América, pero decide dejarla expirar, no queriendo abandonar a sus ancianos padres. En 1941 Frankl se casa con Tilly Grosser, una enfermera que había conocido en el Hospital Rothschild. Poco tiempo después Tilly queda embarazada, pero los nazis obligan a la joven pareja a interrumpir el embarazo. En septiembre de 1942, Viktor y Tilly son arrestados y, junto con los padres de Frankl, son deportados al gueto de Terezín, al norte de Praga. Su hermana Stella había escapado poco antes a Australia, y su hermano Walter y su esposa intentaban huir a través de Italia. Después de medio año en Theresienstadt, su padre muere de agotamiento. Frankl atiende las crisis psicológicas que experimentan los internos del campo de Terezín al organizar un equipo de respuesta inicial para los recién llegados en estado de shock. En sus esfuerzos por combatir el peligro del suicidio, cuenta con la ayuda de la interna Regina Jonas, la primera rabina mujer del mundo. En 1944, Viktor y Tilly, y poco después su madre de 65 años, son transportados al campo de concentración de Auschwitz-Birkenau. Su madre es asesinada de inmediato en la cámara de gas, y Tilly es trasladada al campo de Bergen-Belsen. Después de unos días, Frankl es seleccionado para ser trasladado a un campo de trabajo. Es llevado a Kaufering y luego a Twerkheim, campos subsidiarios de Dachau en Baviera. Sin embargo, dentro de los confines implacables de este infame campo de concentración, Viktor descubrió algo extraordinario. Descubrió un rayo de esperanza en la más profunda oscuridad. Un rayo que iluminó no solo su propio camino hacia la supervivencia, sino también los caminos de innumerables otros que compartían su tormento.
En el crudo invierno de 1944, Víctor se encontraba de pie ante las puertas de Auschwitz, un lugar sinónimo de uno de los capítulos más oscuros de la historia humana. Los vientos helados que barrían el campo parecían susurrar desesperanza en las almas de los prisioneros. Para Víctor, el psiquiatra judío de Viena, el mundo se había reducido al hambre de púa, barracas y brutalidad. En sus propias palabras, Víctor dijo: «Todo puede serle quitado a un hombre, excepto una cosa, la última de las libertades humanas, elegir su actitud en cualquier circunstancia, elegir su propio camino». La experiencia en el campo de concentración fue aterradora y deshumanizante. Víctor fue llevado a Auschwitz, donde las condiciones eran extremas. Los prisioneros dormían en literas de madera en barracas abarrotadas, con poco espacio para moverse. Las temperaturas eran gélidas, y el acceso a mantas era limitado, lo que hacía las noches casi insoportables. La alimentación era escasa y deficiente. Los prisioneros recibían raciones mínimas, y muchas veces solo consistían en un trozo de pan y un poco de sopa aguada. Víctor recuerda que masticaba cada bocado repetidamente, no solo para saborear lo poco que tenía, sino también como una forma de prolongar el momento de comer, consciente de que cada bocado era un regalo precioso. A pesar del sufrimiento, Víctor se aferró a su humanidad. Ayudó a otros prisioneros, brindando apoyo emocional y compartiendo palabras de aliento. En medio del horror, encontró maneras de mantener viva su esperanza. A menudo reflexionaba sobre el sentido de la vida y la importancia de encontrar un propósito incluso en las circunstancias más difíciles. Dentro de este abismo de sufrimiento, Víctor descubrió una fuente de resiliencia. En sus propias palabras, Víctor decía: «Entre el estímulo y la respuesta, hay un espacio. En ese espacio está nuestro poder para elegir nuestra respuesta. En nuestra respuesta yace nuestro crecimiento y nuestra libertad». En este pequeño espacio de elección, Víctor encontró su salvación. Se negó a rendirse ante la desesperación, comprometiéndose a encontrar significado incluso frente a la muerte. En este pequeño espacio de elección, Víctor encontró su salvación. Se negó a rendirse ante la desesperación, comprometiéndose a encontrar significado incluso frente a la muerte. Un día, mientras trabajaba en el patio, Víctor tuvo una profunda revelación. Se dio cuenta de que aquellos que tenían un sentido de propósito eran más propensos a sobrevivir a los horrores de Auschwitz. Recordó que el que tiene un porqué para vivir puede soportar casi cualquier cómo. Armado con esta comprensión, comenzó a ayudar a sus compañeros prisioneros a descubrir sus propias razones para vivir. Actuó como un faro de esperanza en un mar de desesperanza, inspirando a otros a soportar lo insoportable. Víctor formó lazos profundos con sus compañeros incluso en medio del sufrimiento. Juntos compartieron historias de su pasado, sueños para el futuro y, lo más importante, la creencia de que no estaban solos en su agonía. Víctor recuerda de sus memorias: «Tropezamos en la oscuridad, sobre grandes piedras y a través de grandes charcos, a lo largo del único camino que conducía del campo. Los guardias que nos acompañaban seguían gritándonos y empujándonos con las culatas de sus rifles». Incluso en medio de las condiciones deshumanizantes, esos momentos de conexión mantenían vivos sus espíritus y les recordaban su humanidad compartida. En medio del horror diario, Víctor se topó con un tesoro oculto. Encontró un libro desgarbado y medio quemado. Contenía las palabras de grandes filósofos, poetas y pensadores. Esta humilde colección de sabiduría se convirtió en una salvación para él y sus compañeros prisioneros. Víctor decía: «Cuando ya no podemos cambiar una situación, somos desafiados a cambiarnos a nosotros mismos». Leía en voz alta pasajes de esperanza, resiliencia y el espíritu perdurable de la humanidad. Estas palabras ofrecían un vistazo a un mundo más allá de Auschwitz e inspiraban la creencia de que podían transformarse ante probabilidades insuperables. En enero de 1945, mientras el ejército soviético se acercaba, los nazis forzaron a los prisioneros a una agotadora marcha de la muerte. Los agotados y desnutridos prisioneros avanzaban a través del frío mordaz durante días sin fin. Muchos perecieron en el camino. Víctor continuó ofreciendo consuelo y apoyo a quienes lo rodeaban, incluso mientras luchaba contra su propio agotamiento físico y emocional. Su resiliencia y compromiso inquebrantable con el espíritu humano servían como un rayo de esperanza para todos los prisioneros. Víctor sobrevivió a Auschwitz.
Emergiendo de las profundidades del infierno, cambió para siempre, pero no quebrantado. Sus experiencias en el campo de concentración cristalizaron el trabajo de su vida, la búsqueda de significado frente al sufrimiento. Después de ser liberado de los campos de concentración nazis al final de la Segunda Guerra Mundial, Frankl regresó a Viena, donde reanudó su carrera profesional. Lleno de desesperación por la realización de sus pérdidas, Frankl encuentra apoyo en sus amigos y en la determinación de reescribir su libro. Su amigo Bruno Pittermann, quien se había convertido en miembro del nuevo gobierno, organiza un apartamento y un trabajo para él, además de una máquina de escribir. En 9 días escribe el libro, que más tarde se publicaría en inglés y se titularía El hombre en busca de sentido. Victor se dedicó a ayudar a otros a encontrar significado en sus vidas. Fundó la logoterapia, una forma de psicoterapia que enfatiza la búsqueda de propósito como una herramienta esencial para la supervivencia y la salud mental. Su experiencia en los campos de concentración influyó profundamente en su obra, y su libro, El hombre en busca de sentido, se convirtió en un clásico de la psicología, inspirando a millones a encontrar luz en la oscuridad. Se convirtió en un conferenciante y escritor muy solicitado, viajando por todo el mundo y compartiendo su filosofía. Su obra ha influido en la psicología y la filosofía contemporáneas. En 1947 Frankl se vuelve a casar con Eleanor Schwind. Con ella tuvo una hija que llamaron Gabriel. En 1985 se funda en Viena la Sociedad de Logoterapia y Análisis Existencial, GLE, por Alfred Langley. Unos años más tarde, Frankl se distancia de este grupo debido a diferencias irreconciliables en la concepción de la existencia humana y el concepto de significado. En 1988, en el día de conmemoración que recuerda el 50º aniversario de la anexión de Austria a la Alemania nazi, Frankl se pronuncia en contra del concepto de culpa colectiva. En 1991, la Biblioteca del Congreso clasifica El hombre en busca de sentido como uno de los 10 libros más influyentes en América. Frankl falleció en 1997 de un ataque al corazón, dejando un legado duradero sobre la resiliencia y la importancia de encontrar significado incluso en las circunstancias más difíciles. A través de sus enseñanzas y escritos, continuó inspirando a innumerables personas a encontrar esperanza, incluso en los tiempos más oscuros. Victor decía, en última instancia, el hombre no debe preguntar cuál es el significado de su vida, sino reconocer que es él quien es preguntado. En una palabra, cada hombre es cuestionado por la vida, y solo puede responder a la vida respondiendo por su propia vida, a la vida solo puede responder siendo responsable. La experiencia de Victor en Auschwitz se erige como un testamento del espíritu indomable de la humanidad. En las profundidades del sufrimiento inimaginable, se aferró a la creencia de que el poder de elegir la respuesta a la adversidad es la esencia de la libertad humana. A través de las acciones y palabras de Victor, no solo sobrevivió, sino que también ayudó a otros a encontrar su propia resiliencia y propósito. Su legado nos recuerda que incluso en las circunstancias más desesperadas, el espíritu humano puede triunfar sobre la desesperación y que se puede encontrar significado en medio de los tiempos más oscuros. La vida de Viktor Frankl es un testimonio de la capacidad del ser humano para resistir y encontrar sentido incluso en las circunstancias más devastadoras. Su legado perdura como un faro de esperanza y resiliencia. Y así, una vez más, llegamos al final de esta entrega. Gracias por vuestra compañía. Esperamos que hayan disfrutado esta entrega. Si así lo hicieron, por favor no olviden darle me gusta y suscribirse a nuestro canal. Esto nos ayuda a seguir creando contenido de calidad y a compartir más historias fascinantes con ustedes. Nos despedimos con la esperanza de que continúen explorando y aprendiendo junto a Quick Bio Bits. La curiosidad es una poderosa herramienta que todos llevamos dentro, y juntos podemos descubrir más sobre el increíble mundo que nos rodea. Cuídense mucho y hasta pronto.